En este video vamos a ver todo lo que tenés que saber acerca de las variables en nuestro software PSAint. Vamos a empezar. Empecemos viendo este sencillo programa que tengo aquí. Dice escribir nombre de usuario dos veces. En el primer caso, nombre de usuario está entre comillas y en el segundo caso no lo está. Cuando intentamos ejecutar este programa nos encontramos que la primera línea se pudo ejecutar perfectamente, claro, porque estamos mostrando literalmente la cadena nombre de usuario y eso no tiene ningún problema. Pero en la línea número 3, que es donde está fallando el programa, nos dice variable no definida nombre de usuario. Lo que quiere decir entonces que tenemos que aprender primero a definir variables, porque en la configuración que te hice hacer cuando te mostré cómo instalar y configurar PSAint, acá te dejo la sugerencia para que vayas, mostramos que en los perfiles, en la configuración que te hice yo cargar, encontramos que una de las opciones que yo te dejé es la de obligar a definir los tipos de variables. O sea que no podemos trabajar en este pseudo lenguaje a la manera que yo lo configure, sino primero declaramos las variables, y esto te va a ayudar mucho a que después cuando pegues el salto a un lenguaje más fuertemente tipado, entonces no te sea tan difícil el pasaje. En otro video cuya sugerencia aquí te dejo para que revises, mostré los tipos de datos que suele haber en la programación, pero ahora sí, yendo específicamente a ver los que hay en PSAint, encontramos que en cuanto a tipos de datos numéricos, tenemos los enteros que permiten guardar números sin parte decimal y los reales que permiten guardar tanto enteros como números con parte decimal. También vas a encontrar que está el tipo de dato número o numérico, que en PSAint es sinónimo del tipo de dato real, pero nosotros vamos a adoptar la convención para no confundirnos de usar solamente enteros o reales. Para lo que son datos alfanuméricos, PSAint no hace una distinción entre caracteres simples y cadenas de caracteres como sí lo hacen otros lenguajes. Por lo tanto, en nuestro caso, todo va a ser una cadena, desde un pequeño símbolo hasta una frase completa que podemos marcar entre comillas dobles o entre comillas simples, aunque yo te recomiendo que lo hagas entre comillas dobles si querés luego pasarte a un lenguaje fuertemente tipado y no sufrir tanto. Ahora bien, tenemos entonces el tipo de dato cadena que permite hacer esto. Están también los sinónimos carácter o texto si te los encontrás en PSAint, pero nosotros vamos a tratar de usar siempre cadena para no confundirnos. Por último, el tipo de dato lógico se llama literalmente así, lógico, y permite guardar solamente dos valores posibles de verdad, que son verdadero o falso, sin importar mayúsculas o minúsculas, lo que sí no llevan comillas, porque si no se transformarían en cadenas, y no lo son, son dos valores especiales que indican valores de verdad, insisto, verdadero, falso, valores de tipo lógico. En resumen entonces, los cuatro tipos de datos que vamos a trabajar en PSAint son entero, real, cadena y lógico. Ahora nos toca ver cuál es la sintaxis para definir nuestras primeras variables. Como verás, va la palabra definir, a continuación va el nombre de la variable, que puede ser el que vos quieras, pero luego hay que seguir una serie de reglas que te voy a comentar luego. Después viene la palabra como, literalmente así como la ves, y a continuación, como verás ahí, está el tipo de dato, que es uno de los cuatro que hemos analizado antes, entero, lógico, cadena, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Podríamos definir la edad como entero, podríamos definir un salario como real, podríamos definir el nombre del usuario como cadena, o podríamos definir una variable es de noche que permita guardar un valor lógico, verdadero o falso. Todos estos son ejemplos de cómo definir variables en PSAint junto a sus tipos de datos. Si tenemos que declarar varias variables del mismo tipo y no queremos gastar tantas líneas, entonces tenemos la posibilidad de usar esta sintaxis más compacta, que es definir varias variables en una misma línea y separadas por comas, siempre del mismo tipo de dato. Por ejemplo, podríamos definir nota 1, nota 2 y nota 3 como entero en una sola línea en lugar de 3. Las tres notas van a ser de tipo entero. Lo mismo si queremos guardar un nombre y un apellido. En lugar de tener dos sentencias definir, bien podríamos usar una sola y separar esas variables entre comas para que queden ya definidas como cadenas en una sola línea. Vamos a probar un poco lo que vimos en la teoría, así que aquí vamos a colocar la palabra definir y a continuación pongamos el nombre de una variable. Por ejemplo, nombre del usuario. De esta manera. Pero hay que indicar el tipo de dato, porque así está configurado PSAint. Entonces a continuación vamos a poner como, y ya nos va a salir una lista inclusive para ayudarnos a autocompletar lo que falta. En este caso me ofrece como carácter, pero recordemos que a nosotros no nos gusta usar este tipo de dato carácter porque pareciera entonces que el nombre va a tener un solo carácter y en realidad van a ser más. Mejor le ponemos cadena. Ahí está, perfecto. A continuación, ¿por qué no? Podríamos definir no una sino varias variables enteras en una misma línea. Por ejemplo, podría definir edad 1, edad 2,
edad 3 y así sucesivamente tantas como vos quieras, todas de un saque como entero. De esta manera entonces gastamos menos líneas. La elección de los nombres para las variables es totalmente personal de cada uno. Estaría bueno que sean descriptibles respecto al valor que llevan dentro, para que de esa manera la legibilidad de nuestro programa sea mucho mejor. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hay que seguir una serie de reglas. Estas son, por ejemplo, que todas las variables deberían comenzar sí o sí con una letra, a pesar de que igualmente pueden contener letras, números, guiones bajos. Lo importante es que no empiecen con guiones bajos ni con un número. Por otra parte, no deberían tener espacios ni tampoco caracteres que puedan confundirse tal vez con operadores matemáticos o de otro tipo que ya veremos. Por otro lado, no deberían usarse palabras que ya están reservadas para el pseudolenguaje, como las que vimos recién: escribir, entero, definir y demás. Por último, si bien no va a fallar, sería deseable que empieces a acostumbrarte a no usar caracteres que no estén dentro del alfabeto inglés, como por ejemplo la ñ, las tildes, las diéresis y otros caracteres posibles. Además, si el identificador de una variable conviene que lleve más de una palabra, podríamos usar la notación lower camel case. Lower significa que empieza con minúscula y camel case hace referencia a las jorobas del camello. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una variable que se llame nombre de usuario, como estás viendo, con todas las letras en minúsculas, convendría en este caso que lo transformemos en nombre de usuario, pero con la D y la palabra usuario, cada una con su primera letra en mayúsculas. Recordando, claro está, que la primera siempre empieza con minúsculas para seguir esta convención. Entonces, nombre de usuario con esta notación lower camel case es mucho más fácil de leer como está a la derecha que como si estuviese a la izquierda. Acostúmbrate a hacerlo de esta manera. Probemos ahora a ver qué pasa cuando intentamos mostrar el contenido de la variable nombre de usuario. Entonces, con la instrucción de escribir, que es la de salida, intentemos poner nombre del usuario de esta manera. Recordá que si lo pones entre comillas, vas a estar intentando mostrar la cadena literalmente que dice nombre del usuario, y esto no va a tener ningún error, pero no creo que sea esto lo que vos querías mostrar, sino que nombre del usuario era el identificador de tu variable y querías hacer uso de él para llegar a su valor. Entonces, ¿eso cómo lo accedemos? Sin las comillas. En este caso, escribiríamos el resultado de esta variable nombre del usuario, que fue ya definida como cadena. Entonces, mostrémosla y encontrémonos que tenemos ahora un error, una vez más, pero no es el mismo error que antes. Antes nos decía que no estaba definida y ahora nos dice que no está inicializada. Es un caso diferente de error. Nos toca ver entonces qué significa. Cuando recién declaramos variables, estas quedan en un estado llamado sin inicializar. Esto significa que aún no tienen un valor inicial y están ahí en un estado en donde todavía no pueden usarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de poder usar esas variables? Asignarle un valor. Este valor puede ser asignado, por ejemplo, mediante una instrucción de entrada que permita capturar ese valor mediante el usuario, o bien puede ser mediante un operador llamado operador de asignación. Vamos a ver cuál es en PSI. El operador de asignación aquí en PSIN es esa flecha izquierda que vemos ahí, que se compone de dos caracteres, el menor y el guión medio. De esta manera la sintaxis quedaría como que colocamos nuestra variable, el operador de asignación con estos dos caracteres, sin espacios entre ellos, claro está, y luego el valor que queramos colocar. Por ejemplo, tendríamos aquí la variable nombre de usuario asignándole el valor María, que tiene que ir entre comillas, porque recordad que lo habíamos declarado como cadena, entonces el valor tiene que ser una cadena. Ahora bien, este operador no es el único, PSIN también soporta estos operadores, el igual y el dos puntos igual. En muchos lenguajes que usan el igual a secas como operador de asignación, este suele confundirse mucho con lo que es la igualdad en la matemática, la comparación. Entonces estamos viendo si nombre de usuario es igual a María, y ese no es el significado semántico de esta instrucción. Por eso es que nosotros vamos a adoptar la convención de usar siempre la flecha aquí en PSIN, porque nos va a ayudar incluso de un vistazo a darnos cuenta que esto hay que leerlo como lo ves allí, de derecha a izquierda, es decir, el valor que está a la derecha del operador es el que se está asignando como nuevo valor de la variable que encontrás a la izquierda. Por eso ahí encontrás de ilustrado que ahora nombre de usuario dejó de estar sin inicializar para pasar a tener ahora un valor concreto que es María. Recordá lo del flujo secuencial, las instrucciones se ejecutan en orden, por lo tanto, antes de escribir el valor de nombre del usuario, vamos a asignarle un valor. Entonces, colocamos nombre del usuario, apuntando a la variable, y a continuación, con el operador flechita izquierda, como vemos acá, fíjate vos que yo presiono los caracteres menor aquí en mi teclado, luego el guión medio, y lo transforma automáticamente en un único operador flecha, como ves ahí, con este carácter especial. Así que no hay problema si no encontrás ese carácter en tu teclado. Simplemente vos, como hice recién, tocas el menor, tocas el guión y ya se transforma solamente en esa asignación. Bien, me está diciendo que está incompleta. Claro, me falta que aquí al costado
coloquemos algo más. Vendría María como ejemplo, vos podés poner lo que quieras. Recordá que acá, mientras todo esté entre comillas, no hay problema. Acá sí podemos usar ñ, tildes, diéresis, no hay problema con eso, pero tratemos de no usar tildes y esas cosas en los nombres de las variables, en los identificadores para esto. Ahora sí, podemos probar el programa y vamos a ver que por fin logramos que ejecute sin errores. ¿Por qué? Porque todo tiene lógica. Definimos la variable del nombre del usuario como cadena, le asignamos un valor de tipo cadena que es María y al mostrarlo entonces vemos el valor María. Ten en cuenta que las cadenas se ponen entre comillas dentro del código, en este caso, pero a la hora de mostrarse al usuario o a la hora de que éste los ingrese cuando sepamos cómo, van a ser sin comillas, ¿sí? Ya te voy a mostrar cómo hacer para imprimir comillas literalmente. Por ahora quédate con que definiste tu primera variable, pudiste asignarle un valor y mostrarla para comprobar que todo fue correcto. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.